Dina Grajales Otero, experta en dinámicas sociales, coordinadora del trabajo en la Red de Apoyo Latinoamericano para Pacientes con Hipertensión Pulmonar y Enfermedades Conexas, experta en Health Coach y líder del proceso asistencial de la Universidad Complutense de Madrid, pero sobre todo y lo más importante, fundadora y presidenta de la Fundación Ayúdanos a Respirar, fundación líder en Colombia que representa a nuestro país en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, en toda la red de apoyo para estos pacientes, vicepresidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, miembro de la Junta Directiva del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, consultora en Patient Advocacy en Latin Health Leaders, coordinadora del trabajo de la Red de Apoyo Nacional de Pacientes con Hipertensión Pulmonar, en donde no solo brinda asesoría integral en diagnósticos, tratamientos, políticas públicas, apoyo de pacientes, cuidadores, ha trabajado por más de 10 años en el diseño de actividades y manejo de grupos con liderazgo y responsabilidad, con múltiples habilidades de comunicación que facilitan la conexión entre el paciente y el profesional de la salud, es decir, entre las organizaciones de salud y quienes tienen los derechos a ella, moderadora y organizadora de grupos de apoyo, foros, conferencias y eventos en organizaciones para pacientes, nacionales como internacionales. Dina Grajales, ¿cómo estás hoy? Hola Daniel, muchísimas gracias. Muy bien, feliz y contenta de estar acá en este podcast que inicia. Sobre todo eso, lo más importante, la nueva conductora, aunque yo te esté entrevistando hoy, la nueva conductora de este podcast. Cuidar tus pulmones para la vida. El primer podcast de salud respiratoria que busca ¿qué? Conectar a los pacientes con todos estos temas de salud de una forma diferente. ¿Por qué una forma diferente? ¿Cómo una forma diferente? Bueno, porque nosotros, aunque nuestra misión inicia desde la enfermedad, como es la hipertensión pulmonar y las enfermedades conexas a otra, quisimos darle la vuelta a la parte conceptual y estamos hablando de la salud respiratoria. ¿Por qué? Porque queremos aportar a la educación, al empoderamiento, a la información y a la interacción que los pacientes con sus familiares puedan tener desde la parte positiva y hablando de salud. Salud respiratoria que involucra conocer de la patología, enfrentarse a aprender de ella, porque para poder vivir con ella y para poder tratarla de la mejor manera hay que conocerla. Entonces por eso estamos hablando y queremos hacer ese cambio de lo que es la salud respiratoria. Claro, por supuesto. Y qué mejor que en este preview, porque hoy estamos de preview. Este es como un pre-lanzamiento. Así es. Les queremos dar un abrebocas de lo que va a ser la primera temporada de este podcast, de lo que se viene, de que conozcan más a su conductora hoy entrevistada. Son más de 10 años, desde asociación a lo que pasó a ser ahora una fundación muy sólida, de todo ese trabajo que se ha realizado en conjunto con todos los que pertenecemos a la fundación, desde el paciente, el miembro, el líder, desde los doctores, la parte de salud y demás. ¿Qué es lo que qué es lo que te motiva a seguir? ¿Qué es lo que no solo te motiva, porque la motivación puede ser algo muy efímero, sino qué es lo que afirma esa convicción para seguir trabajando a pesar, digamos, de todos los imprevistos que se presentan en el camino? Bueno, Fundación Ayúdanos a Respirar nace como algo muy inspirador y la idea de 6 mujeres diagnosticadas con hipertensión pulmonar donde tenían una sentencia de muerte. A todas en diferentes puntos del país les habían dicho, usted tiene 2.8 años de vida. Resulta que nos encontramos, nos conocemos, empieza a haber una chispa y una vibra y nos unimos. Entonces venimos de asociación, se forma la Fundación Ayúdanos a Respirar, que su nombre, como lo indica, es justamente lo que nos hacía falta, poder respirar. Entonces, ¿qué nos mantiene? La gratitud a continuar en el camino, corresponder un poco a la sociedad de lo que nosotras hemos podido recibir frente a acceso, conocimiento, inclusive a formar una familia como es Ayúdanos a Respirar. Eso, o sea, ahí vas encontrando la convicción, la solución de estos problemas, la fuerza para seguir trabajando todas juntas. ¿Qué crees que es lo más importante como fundación? O sea, ya me dices qué te motiva, cuál es tu convicción individual y como fundación. La misma, que las personas tengan mejor calidad de vida, que tengan acceso, que puedan navegar en el sistema, que aprendan de la patología y que también se formen más líderes, porque tenemos que pensar en eso. Estamos nosotros ahorita, pero no vamos a estar todo el tiempo y nosotros queremos que Fundación Ayúdanos a Respirar sea el emprendimiento social
que permanezca en el tiempo, y los pacientes que estamos ahorita en algún momento vamos a estar o en otras actividades o no vamos a estar. Entonces, que esto trascienda y estemos recibiendo, acogiendo a las nuevas personas que vayan llegando a la fundación. Y entonces, ¿qué motiva a crear este podcast? Algo más puntual. Esto es se sueña, se sueña desde antes. Sí, Daniel, esto es un sueño de antes de la pandemia, donde nosotras hemos sido muy buenas comunicadoras y creo que eso era una capacidad que teníamos mucho antes de la enfermedad. Acá lo que hicimos fue potencializar dones que ya teníamos, ¿sí? Ahora, el podcast es dar un paso más adelante. Hacíamos las conferencias muy chévere, con los súper doctores, súper referentes en la patología y en muchos otros temas, pero resulta que dijimos, bueno, vamos a la tendencia, a algo que quede también en el tiempo, a alguien que si entran desde Latinoamérica, desde Europa, desde cualquier país, encuentren esto en un podcast, que quede el aprendizaje, lo que queremos transmitir, y que definitivamente la sociedad civil también puede tener acciones en pro de la salud, y en este caso la respiratoria. Eso que acabas de decir es súper importante. Inclusive nos da pie para quizá dar un saludo a todos los otros pacientes que has conocido alrededor del mundo, porque son múltiples países a los que la fundación ha llegado y quizá nos están viendo hasta en horas, no, lo están haciendo en horas totalmente diferentes, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos da el paso para saludarlos, para dar el mensaje de la importancia de este podcast, porque esta vez no va a ser solo el evento, sino que queremos que trascienda un poco más, que lo puedan escuchar desde donde ha dejado contactos la fundación. Wow, a ver, hemos tenido la oportunidad de representar a la Fundación Ayúdanos a Respirar a Colombia, a Latinoamérica. Hemos estado en Milán, hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en España, hemos estado en Italia, hemos estado también en Alemania, y próximamente estaremos en otros países que a quienes nos siguen por nuestras redes van a poder ver esta participación, y que con esta participación que ganamos, que se hable de hipertensión pulmonar, que se tenga presente para tratamientos, para ensayos clínicos, para avances en políticas públicas. Ha sido una misión de nosotros visibilizarnos a todos. Okay. No solamente se visibiliza en este momento Dina Grajales, que es la que está hablando acá, porque yo solamente soy una persona de todas las que conviven con esta condición y una persona de la Fundación Ayúdanos a Respirar, pero el grupo de la Fundación Ayúdanos a Respirar es muy grande, de muchas personas que dan este mismo mensaje. Y esa es la importancia de tener estos espacios. ¿Por qué es importante tener estos espacios? Porque llegamos a más personas, ampliamos nuestro foco, damos una información veraz. Creo que llevamos un camino de aprendizaje donde nos hemos entrenado, hemos tenido que estudiar, nos hemos capacitado justamente en estos eventos internacionales, cosas que ni siquiera sabíamos que existían. Entonces íbamos a congresos internacionales y llegábamos y le decíamos a los doctores de Colombia: doctor, en este país están usando una bomba de infusión para los pacientes. Doctor, en este país los pacientes pueden volverse a subir a una bicicleta, cosa que antes no se podía gracias a un tratamiento. Entonces, salir del país nos ha dado la posibilidad de estar a la vanguardia de la investigación, relacionarnos con los otros líderes de organizaciones que a veces tienen otras líneas diferentes, y hay que ver el mundo con otros ojos, definitivamente. Claro, y gracias a todas estas nuevas adaptaciones digitales ahora podemos dejar esto casi que en un banco de información impresionante. Así es. Eso también nos da la oportunidad de saludar a todos los oyentes de Spotify, Apple Music, donde sea que estén escuchando el podcast, donde sea que los estemos acompañando hoy, o desde donde ustedes nos están acompañando, y dándoles como la información también de que si quieren vernos, el material visual también está en YouTube, donde vamos a estar más presentes como respondiendo comentarios. Si ustedes tienen dudas, dejamos eso abierto por allá para que las dejen y se puedan ir resolviendo. Dicho esto, y esperando su participación y que sobre todo esto sea de mucha ayuda para ustedes, ¿cómo Dina nos podría contar qué objetivos tiene este podcast? ¿Cuál sería el principal objetivo? Bueno, yo creo que el principal objetivo de llegar a las personas por intermedio de esta herramienta tan espectacular que gracias a Dios existe. Yo sé que desde antes de pandemia ya habían podcasts, pero creo que con la pandemia se potencializaron más. Creo que es amplificar el mensaje, ¿sí? Transmitir
a la comunidad la importancia de las enfermedades respiratorias porque es una de las causas más importantes de muerte a nivel mundial. Entonces hay que poner el ojo en esto. La pandemia tristemente lo puso en la mesa de cómo las enfermedades respiratorias acaban con calidad de vida y acaban con vidas. Pues entonces quienes tienen las enfermedades respiratorias crónicas de una manera permanente, porque han recibido este diagnóstico, tienen derecho a tener una vida mejor. Tienen derecho a poder ir a un parque con sus hijos. Tienen derecho a poderse subir a un avión, viajar. Tienen derecho a cumplir sueños y seguir con su vida. Entonces nosotros con este podcast, ¿qué queremos? Darle la vuelta a la enfermedad, hablar de salud respiratoria. Okay. Acercarlos con los profesionales de la salud y por supuesto que la comunidad de Ayúdanos a Respirar crezca. Es decir, ¿que a quién va dirigido? ¿Quién nos podría escuchar? ¿De quién se podría beneficiar de todo este material que va a salir? En primer lugar a los pacientes y a los cuidadores, porque recuerden que los cuidadores también cargan con la enfermedad. Claro. Súper clave. Entonces ellos también pueden escucharlo, se pueden conectar, pueden comentar, pueden buscarnos por la fundación, pueden sumarse a los grupos de apoyo de la Fundación Ayúdanos a Respirar. Y también tenemos, en la Fundación llega de todo, tenemos personas que están preparándose para ser profesionales de la salud. Okay. ¿Sí? Tenemos también personas que quieren aprender. Entonces, recibimos a todo tipo de comunidad, esto va dirigido a cualquier persona. Además, queremos poner en boca de los profesionales invitados que les van a encantar porque ya los van a conocer, temas en un lenguaje que lo entiendan, que lo comprendan. Seguido de eso, entonces, ¿qué temas podríamos encontrar todos los oyentes en este podcast? ¿Cuáles, o ustedes tienen como un listado de, no sé, las enfermedades principales o cómo funciona? Bueno, las enfermedades respiratorias crónicas que inicialmente queremos abordar y de pronto entrar más a fondo es primeramente la hipertensión pulmonar, que es nuestra razón de ser como fundación, Claro. Y ya también determinando las enfermedades conexas respiratorias crónicas, como es el EPOC, como es el asma, la fibrosis pulmonar y algo que nos quedó que fue el long COVID. Tenemos personas que del COVID quedaron con otras enfermedades respiratorias, con unas secuelas que también les está impidiendo vivir de una manera plena la salud. También tenemos la vacunación en enfermedades respiratorias, que como siempre lo decimos en todos nuestros eventos, es un tema transversal a las patologías respiratorias y a la salud de cualquier persona. Ok, vamos a abordar todos estos temas y yo creo que es muy importante mencionar los segmentos, los episodios, no, ¿cómo le podemos decir así? ¿Quiénes van a participar para que podamos tener esta conversación? Bueno, yo creo que tenemos profesionales reconocidos, pero yo digo que más del que el reconocimiento público o de un diploma es el reconocimiento de los pacientes. O sea, nada más importante para un paciente que escuchar a un médico que es cercano a ellos, ¿sí? Porque siempre he defendido la teoría de que el mejor médico no es el que trata la enfermedad, sino el que trata a la persona con un diagnóstico. Porque es el médico con el que tú te sientas, con el que puedes dialogar, el que te explica, con el que se crea una relación que inclusive tu familia lo conoce y tu familia lo quiere, como si fuera de la familia. Entonces tratamos de tener a personas referentes en estos temas, pero que también son muy queridos por los pacientes, y escucharlos en estos podcasts sé que los va a alimentar y les va a dar también esperanza, porque una de las misiones de Ayúdanos a Respirar, así como es enseñar y aterrizarlos en el tema de qué son las enfermedades, es también dar esperanza a que podemos continuar. Vamos a tener al doctor Rafael Conde, reconocido neumólogo referente a hipertensión pulmonar a nivel latinoamericano e internacional. Tenemos al doctor Carlos Augusto Pérez Niño, que es un investigador clínico de lujo, que fue uno de los investigadores que hizo parte de COVID. Vamos a también a tener al doctor Carlos Guerrero, que es un magnífico cardiólogo, especialista en condiciones y en enfermedades del corazón. Vamos a tener a un líder en salud que es el crack en Colombia defendiendo los derechos de los pacientes, porque los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas también tienen derechos, no se pueden anular a una esquina, dejarlos encerrados en casa y tienen que gozar del derecho a la salud. Todo esto suena impresionante, porque vamos a tener, vuelvo y te digo, un banco
educativo aún más grande, quizá muy sólido y en plataformas donde ustedes los van a poder estar escuchando una y otra vez, donde van a poder dejar un feedback o sus preguntas, donde los van a poder escuchar en desorden, en orden, donde quieran, que son las ventajas de plataformas como Spotify o Apple Music, ¿cierto? Que puedes ir en tu transporte, puedes ir a tu cita, puedes estar haciendo tu rehabilitación, puedes estar haciendo otras cosas y aún así estarte nutriendo de todos estos temas que seguramente son de tu interés. Eso es lo que nosotros como podcast esperamos de los oyentes, ¿cierto? ¿Y qué crees que los oyentes esperan de nosotros? Bueno, primero que todo, con todo lo que tú dices que vamos a estar en todas las plataformas, yo no me lo puedo creer, como que me pongo nerviosa, pero también me emociono. Y cuando yo me emociono, como que me llega más oxígeno y ya me puedo quitar el oxígeno. Literal. Quienes me conocen saben que yo llevo 14 años siendo paciente oxígeno dependiente con el tema de la hipertensión pulmonar, pero pues actualmente estoy en una terapia innovadora que me ha ayudado a hacer cosas que de pronto hace unos años no podía. Entonces, trabajar es un alimento para el pulmón, en mi caso, claro. Y para el corazón. Y de verdad, Daniel, que te agradecemos mucho por este apoyo, mejor dicho, permanente a la Fundación Ayúdanos a Respirar, de poder abrir estos espacios, estos caminos nuevos, donde la Fundación Ayúdanos a Respirar creo que abre otra etapa de su crecimiento y donde quienes nos puedan escuchar también pueden ver que conocieron a Ayúdanos a Respirar como un grupo de apoyo. Nos unimos 6 personas en la sala de mi casa a tomarse un café, sí, ideando el nombre de la fundación, y nace esto, ¿sí? Nace esto que socialmente queremos impactar, apoyar también en el camino de los pacientes en el sistema de salud, que ese es uno de los grandes desafíos y una de las grandes brechas para los pacientes, y el inicio para también poder tener vida y salud, porque aquí estamos hablando de vida, no solamente de tomarte una medicina, de ir a un psicólogo y seguir adelante. Aquí estamos hablando de enfermedades que pueden acabar con tu vida. Claro. Sí, son cosas vitales. Hemos tenido que despedir a varias personas de la fundación y creo que cada que un paciente nos escucha, cuando es un paciente nuevo y necesita nuestras mentorías, él y su familia, para ver cómo navegan el sistema, cómo acepta esta patología, cómo acepta que tiene que usar el oxígeno, cómo acepta que tiene que usar tratamientos invasivos en su cuerpo. Claro. Entonces, quienes nos escuchen, creo que van a tener dónde unirse, dónde buscar ese apoyo, esa orientación y entender que no están solos. Sí, es muy importante porque se ha trabajado en esta red de apoyo por mucho tiempo, ¿cierto? Y lo que dices es obviamente muy asertivo, creo que muy claro. ¿Cuál es la red de apoyo de la fundación? O sea, sí sabemos lo que ustedes como oyentes pueden encontrar acá en el podcast, ¿cierto? Pero para los que no, quizá no conocen aún la fundación o la labor, ¿cuál es esa red de apoyo de la que estamos hablando? Bueno, la Fundación Ayúdanos a Respirar no tiene sede, quiero decirles a todos, ese va a ser un sueño próximo, pero pues lo que pasa es que la Fundación Ayúdanos a Respirar, vuelvo y repito, nace de la iniciativa de 6 pacientes, donde ellas mismas se reunían, juntaban para darle las onces a los pacientes que apoyaban con todo su amor y con todo su cariño. Los primeros donantes eran los esposos, los hermanos, o sea, así nacemos, ¿sí? Entonces, pero resulta que fuimos viendo que como pacientes y como acompañantes de pacientes que también pasamos a ser cuidadoras de los pacientes de la fundación, vimos las necesidades que habían dentro de la fundación y los grupos de apoyo son una parte fundamental. El grupo de apoyo viene desde un paciente experto a un grupo de pacientes. Se toma un tema específico a debatir y durante 2 horas, sea virtual o sea presencial, se habla, se indaga y se escucha al paciente. La labor es escucharlos, ¿sí? No les vamos a decir no hagan, sí hagan, pero estamos para escucharlos, orientarlos. Tenemos las mentorías donde un paciente o su familia nos pide una reunión solamente ellos y necesitan, sean pacientes recientemente diagnosticados con sospecha o que ya tienen que pasar a otras etapas y necesitan asimilar y entender las cosas. Tenemos las conferencias con los profesionales
parte de ellos son los que tendremos en los podcasts. Y tenemos también todas las actividades en sinergia con las entidades, con las organizaciones globales o nacionales que hacemos en conjunto. Eso es lo que nosotros hacemos. Aparte la defensa de los derechos, que es el pan de cada día, y donde tendremos un invitado súper importante que les va Sí. a servir muchísimo lo que van a aprender de él. Bueno, ustedes ya están escuchando todo lo que la fundación también les puede ofrecer a sus casos, todo lo que pueden aprender, todo lo que está pasando. Nosotros siento que esperamos la misma reciprocidad en cuanto a interacción, a que se gocen esto, a que lo estudien, a que lo comenten, a que participen, porque no hay nada mejor que alguien que esté empoderado de la patología o de su condición en cuanto a derechos y demás, ¿cierto? Entonces esperamos mucho su participación, sus preguntas y yo creo que sugerencias, si alguno de ustedes quiere contar su historia personal o estaría interesado también en contarnos o generar un espacio donde siente que pueda aportar, el correo de la fundación está abierto para sus sugerencias, o si nos quieren contar su caso un día aquí sentados en el podcast en una futura fecha, se podría hacer. Ahí está abierto el correo para aceptarlos a ustedes, a sus sugerencias, su participación y demás. Dani, yo quiero mencionar 2 cosas más que no lo dije hace un momentico, Sí, claro. de lo que hace la fundación, y es que justamente pensando en calidad de vida, nosotros en pandemia nace el programa de rehabilitación virtual, ¿sí? Moderado por una fisioterapeuta Sí. especialista en el tema, y nos reuníamos, decíamos, bueno, vamos a engañar la mente porque estábamos encerrados y vamos a pensar que un viernes de rumba vamos a hacer una rehabilitación con ritmo. Sí. Entonces decíamos, bueno, tenemos rumba el viernes a las 7 de la noche, y todos felices se unían y entonces nos hacían las rehabilitaciones, todo con música. En una pandemia encerrados, eso era una bendición. Uno quería rehabilitación todos los días, Y pero no podía. ustedes tuvieron muchísimo más confinamiento que las otras personas. Totalmente, y gracias a eso nos despertamos y ante el Ministerio de Salud enviamos documentación soportada por nuestros médicos tratantes acerca de por qué los pacientes con hipertensión pulmonar tenían que ser priorizados, porque no estábamos en la lista. Logramos la priorización y apenas sale la priorización, todas nos pusimos las camisetas de la fundación, que tenemos una marca ya de camisetas, y nos fuimos a vacunar, y Que la todas tengo iban puesta. mandando las fotos en los diferentes centros que se iban a vacunar y decían, la vacuna está en tal centro comercial, íbamos posteando las fotos, bueno, vayan a vacunarse. Hicimos una cadena de vacunación récord de pacientes de hipertensión pulmonar contra el COVID. Claro. Fue algo muy lindo y algo que siempre me gusta recordarlo, porque fuimos los que más confinados estuvimos y fuimos los que menos nos contagiamos. Sí. Sí, entonces eso fue un logro genial para los pacientes. Y aparte de lo de la rehabilitación, tenemos una línea de WhatsApp que es Conectados con Hipertensión Pulmonar. Mira, llegan mensajes a las 12 de la noche, 3 de la mañana, domingo, lo que sea. Estoy en urgencias, me acaban de decir que tengo esta enfermedad, yo no tengo ni idea qué es, y el doctor dice que me voy a morir. O sea, son unos mensajes de emergencia, Claro. sí, que alguien tiene que estar al otro lado para responder. Ahí es donde vienen todos estos medios digitales a apoyarnos, ¿no? La fuerza de la fundación, por ejemplo, en Twitter, que se ha logrado Bastante. que nos ponga la atención solo con un tweet o este tipo de cosas de las que un paciente empoderado puede dar uso y sobre todo que puede mejorar al final su calidad de vida. Correcto. De todas estas múltiples iniciativas y de todo lo que sobre todo nos hemos encontrado al final de los resultados de las múltiples iniciativas, que de hecho, voy a hacer otra cuña, todos los links de la fundación están súper conectados. Por donde sea que ustedes ingresen, YouTube, Spotify, Instagram, Twitter, donde sea, siempre van a encontrar un Linktree con todos los links, con las rutas de acceso a WhatsApp, a todo lo que hemos mencionado, a la página web donde hay actualizaciones y demás. Entonces, y pueden ver los proyectos pasados, inclusive. Entonces, de los resultados de todos estos proyectos que hemos hecho, ¿qué esperas de este como resultado? Pacientes más empoderados, pacientes apropiados de su salud, pacientes que sean capaces de hablar, ¿sí?, con su médico de sus tratamientos, pacientes que ayuden a otros pacientes
también, que los conduzcan por ese camino que ellos han recibido por parte de nosotras, de la Fundación Ayúdanos a Respirar. Y también pacientes que en algún momento se puedan sentar frente a una cámara de televisión, hablar de la patología, hablar de los beneficios o de las barreras también que tenemos para acceder a los servicios en salud. Inclusive pacientes que también vayan al exterior y hablen de hipertensión pulmonar en Colombia. Eso también esperamos. La visibilización es muy importante. Así es. Si tú pudieras resumir en una frase lo que este podcast representa para la fundación, ¿qué se te ocurre? Pulmones sanos para la vida. Yo tengo esa frase metida en mi mente, en mi corazón. Este es el segundo año de este proyecto, donde yo creo que está trascendiendo, tomando cada vez más fuerza, porque cada que las personas leen esta frase, sí, nos dicen, ¿qué hacen ustedes acá? Yo tengo un familiar, un amigo, mi mamá, mi papá, o sea, siempre hay alguien relacionado con el tema de los pulmones. Entonces allí entramos nosotros también a enseñar de la patología y de las enfermedades conexas. Y también eso es importante, que no solamente estamos trabajando para hipertensión pulmonar, sino para otras comunidades. Y aún más en esta época donde los temas de salud están en auge, donde cuidarse es más importante, donde la salud mental es más importante y ahora más cuando tienes una patología en específico. Así es. Y yo también quiero que hayan otras DARIs, otras PILIs, otras DINAs, otras ALBAs que estén en congresos, que conozcan, que viajen, que puedan hacer lo que yo hice, que me puedo desconectar un rato del oxígeno gracias a que tengo tratamientos adecuados, persistentes. He gestionado mi salud con el sistema de salud que tenemos actualmente. Sí, que nos ha funcionado a unos, que con algunos hay barreras, pero que finalmente se pueden superar si tú conoces cómo funciona el sistema de salud, y eso lo tuvimos anteriormente en un curso que hicimos también muy bueno de derechos en salud. Entonces, es como que todo va encadenado, todo va junto. Los pacientes con hipertensión pulmonar no somos solamente un pulmón, sí, somos un todo, y hay que trabajar por todos los frentes. Todo esto se vuelve una unidad. Y de esa red de apoyo es la que se está hablando, de que todo esto sea en beneficio para ustedes, los que están escuchando. Aparte de la salud mental, que yo no la puedo dejar pasar. Dios mío, la salud mental es un desafío grandísimo de uno como persona, de la organización de pacientes apoyando, del gobierno, que es un deber con sus ciudadanos. Entonces, el tema de la salud mental yo creo que es un reto que tenemos como fundación también, y es fortalecer los programas que tengamos para el soporte emocional de los pacientes. Aprovechando que estamos hablando de apoyar y demás, hay una campaña activa hoy en la página web y en WhatsApp, donde ustedes pueden adquirir estas camisetas, que los que están en YouTube las deben estar viendo en este momento, con una pequeña contribución que al final es para seguir haciendo todo esto. Actividades para los pacientes. Tiene una calidad muy buena, tienen un trasfondo muy bueno. Sí, cuéntame en un minutico algo de esta campaña de Oxygen. Bueno, nuestra marca Oxygen es increíble porque se sacó representando en una imagen con inteligencia artificial la cebra, que es un simbolismo de las enfermedades raras huérfanas, por la complejidad para diagnosticarse. Aparecen también, obviamente, nuestro pulmón hermoso, precioso, cuidado, el deseo de cuidarlo, que es una enfermedad respiratoria, y aparece una mujer respirando libremente, porque de 10 pacientes, 7 son mujeres. Entonces, hay una mayor prevalencia para las mujeres. Entonces, van a ver las camisetas, les van a encantar. Están en unos tonos muy de moda, es en una horma también de hecho, muy de yo moda. la tengo puesta. Tú la tienes puesta, yo la tengo en mi maleta porque ahorita también me la voy a poner. Pero son unas camisetas divinas que la puedes combinar. Bueno, en mi vida pasada era diseñadora de modas. Sí. Entonces, tú las puedes combinar como quieras, con jean, con short, con falda, con un pantalón serio. Es algo súper lindo, y lo más lindo es la causa, es ayudar a respirar a otros pacientes con las actividades que hacemos para los pacientes en la fundación. Entonces, esperamos mucho de su apoyo, esperamos de su reciprocidad con este tema, esperamos sus preguntas y todo lo demás, y
ya con eso nos despedimos. Excelente. Este es el super preview muy rápido de todo lo que se van a encontrar. ¿Con qué frecuencia de publicación vamos a estar? Van a, 4 días. van a encontrar un capítulo nuevo cada 4 días hasta el final de la temporada para que esta semana estén muy conectados y conectadas porque van a aprender un montón. Sí, aparte, recuerden que el 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pulmón, así que es nuestro día, ese es nuestro día que salimos felices, contentos a valorar esos pulmones que tenemos, que aunque llegó un diagnóstico, funcionan, están allí y seguimos acá haciendo muchas cosas Y el lanzamiento oficial de Cuidar tus pulmones para la vida. para la vida. El primer podcast de salud respiratoria. Bravo. Fundación, ayúdanos a respirar. Gracias, Diz. Gracias, mi Dani Bello.